Hoy es 21 de junio. Sean bienvenidos al podcast semanal de Meditación Bíblica. Mi nombre es Joel Albores y el día de hoy estaremos reflexionando en Nehemías 8, del 1 al 18. Únicamente les recordamos que el Ministerio de Meditación Bíblica Internacional hace un esfuerzo para producir materiales que le ayuden a escuchar la voz de Dios. Tenemos las lecturas de palabra diaria, podcasts semanales, seminarios mensuales, etc. Estos materiales serán un apoyo en su vida devocional diaria. El día de hoy podremos meditar en un pasaje en el que la palabra de Dios, la palabra escrita, toma un lugar muy importante en la restauración y en la vida del pueblo de Dios. Le invitamos a meditar con nosotros el día de hoy, pero sobre todo que cada día usted se acerque a Dios por medio de la Biblia y que pueda tener comunión con Él, confiando en que la palabra de Dios cumplirá el propósito por el cual Él la ha enviado. Le recuerdo el pasaje de hoy es Nehemías 8 del 1 al 18. Primero leeremos el pasaje en la Nueva Traducción Viviente, después buscaremos algunas enseñanzas que podamos, o más bien dicho, que debamos aplicar a nuestras vidas. Así que le invitamos que se quede con nosotros y compartamos este tiempo. Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maseías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: Amén, Amén. Luego se inclinaron y, con el rostro en tierra, adoraron al Señor. Entonces los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaías instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: No se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban las palabras de la ley. Nehemías continuó diciendo: Vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. También los levitas clamaban al pueblo y decían: Cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría porque habían oído y entendido las palabras de Dios. El 9 de octubre, los jefes de familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Mientras estudiaban la ley, descubrieron que el Señor había ordenado, por medio de Moisés, que los israelitas debían vivir en enramadas durante el festival a celebrarse durante ese mes. Él había dicho que debían proclamarse al pueblo en todas sus ciudades y en Jerusalén, que fueran a las colinas a buscar ramas de olivo, olivo silvestre, mirto, palmeras y otros árboles frondosos. Con esas ramas debían construirse enramadas para que habitaran en ellas durante el festival, como está establecido en la ley.
Así que el pueblo salió y cortó ramas y las usó para levantar enramadas en las azoteas de sus casas, en sus patios, en los atrios del templo de Dios o en las plazas, justo dentro de la puerta del agua y de la puerta de Efraín. Entonces todos los que habían regresado del cautiverio vivieron en las enramadas durante el festival, y todos ellos se llenaron de alegría. Los israelitas no habían celebrado de esa forma desde los días de Josué, hijo de Nun. Esdras leyó del libro de la ley de Dios en cada uno de los 7 días del festival. Luego, al 8º día, realizaron una asamblea solemne, tal como lo exigía la ley. Hasta este capítulo hemos venido meditando cómo Dios ha obrado permitiendo que el pueblo reconstruyera las murallas de Jerusalén como parte de la restauración que Dios mismo les había prometido. Habían podido concluir la obra de reconstrucción de las murallas a pesar de la oposición del enemigo y aún de los problemas internos que se presentaron. Ahora, en el capítulo 8, mostrará la relación que tiene la palabra de Dios escrita, por supuesto, la lectura de ella, con la restauración de un pueblo y, en nuestro caso, la relación que tiene la lectura y la meditación de la palabra de Dios con la restauración individual de nuestras vidas. En el capítulo 6:14 las murallas quedaron concluidas, y en el capítulo 8, verso 1, llama la atención que es el pueblo que pide que Esdras leyera la ley de Moisés. Se había reunido todo el pueblo, entonces le piden a Esdras que les lea la ley de Moisés. Bueno, lo primero es ver que era una ley que Dios había dado a Moisés con un propósito, que la obedecieran, dice el versículo 1. Las leyes humanas se hacen y los hombres buscan cómo hacer para no cumplirlas. A través de engaños o maniobras malintencionadas violan esas leyes, pero las leyes que Dios ha dado son para ser obedecidas. Claro, el hombre también busca faltar a ellas o violar esas leyes, pero Dios de una y otra manera cumplirá su palabra y su ley. Debemos tener en cuenta esta parte de Dios. La ley Dios la ha dado para que la cumplamos. Algo también, y que en ocasiones pasamos por alto, es ver que la lectura de la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene más poder que cualquier discurso elocuente que pueda darse, ya que vemos en este pasaje que la palabra de Dios llevó al pueblo a un arrepentimiento y un reconocimiento de Dios. Desde el versículo 9, vemos que la palabra de Dios llevó al pueblo a llorar, al reconocer 2 cosas. Una, su pecado y su infidelidad. Por otro lado, la bondad y la gracia de Dios sobre ellos. Lo primero que debemos reflexionar es que la Biblia que ahora usted tiene en su mano es la palabra de Dios revelada. Dios se la dio a usted para que la obedezca. La pregunta sería, ¿usted la está obedeciendo? ¿Está provocando esa palabra en usted ese arrepentimiento y agradecimiento por la misericordia de Dios? Bueno, usted tiene que contestar estas preguntas en su vida. Lógicamente, esta respuesta irá ligada a la actitud de uno ante esta palabra. Veamos 3 enseñanzas muy prácticas para nuestra vida en la actitud del pueblo. En el versículo 1, ya vimos que el pueblo fue el que se acercó a pedir la lectura de la palabra de Dios. Es una actitud que debe haber en nosotros. En ocasiones Dios ha permitido la restauración espiritual en nuestra vida, así como lo permitió en el pueblo de Israel, que ellos pudieran regresar a Jerusalén cuando estaban cautivos en Babilonia. Después les permite reconstruir el templo, ahora les permite reconstruir las murallas de esa ciudad. Posiblemente en nuestras vidas Dios ha permitido una restauración en alguna área evidente. Por ejemplo, Dios restauró la relación matrimonial o la relación con algún familiar, con padre, hermanos o con algún amigo. Pudo haber una restauración física también, o en iglesia, incluso económicamente. Pero en ocasiones, cuando vemos estas cosas, agradecemos a Dios y seguimos nuestra vida como antes. Pero una restauración no será plena ni permanente si no hay una búsqueda de Dios y de su palabra. Cualquier grande avivamiento espiritual verdadero en la historia, la palabra de Dios escrita ha tenido un papel muy importante. Si no, ese avivamiento o restauración serán solo emocionales o momentáneos.
Si queremos una restauración completa en nuestra vida, sería bueno no olvidar este punto. Sin una comunión con Dios a través de su palabra, será imposible lograr una restauración plena. En el versículo 5 muestra otra actitud del pueblo. Cuando Esdras se pone en pie con las escrituras para leer al pueblo, lo ven y dice que todo el pueblo se pone en pie. ¿Por qué? Esta actitud es una muestra de respeto, con el deseo de esperar recibir algo. Estaban a punto de escuchar la palabra de Dios. Nosotros diariamente tenemos ese privilegio de ir a la palabra de Dios, abrir nuestra Biblia y escuchar su voz. Pero en ocasiones no le damos la importancia ni el respeto que merece. Dios mismo nos está hablando. ¿Cuál sería su actitud si Dios en persona estuviera delante de usted hablándole? ¿Escucharía con reverencia y respeto? Pues es lo que sucede cada día cuando meditamos su palabra. La Biblia es Dios hablándonos personalmente a cada uno. Debemos escuchar con reverencia y respeto, sabiendo que Dios nos hablará. ¿Está consciente de eso? ¿Cómo podría aplicar eso a su vida? ¿Está mostrando el debido respeto a la lectura y meditación de la palabra de Dios? Otra enseñanza, la tercera enseñanza del versículo 6, la tercera actitud que podemos ver en el pueblo. Podemos ver otra actitud ante esa palabra de Dios. Después de alabar a Dios, dice que todos se postraron rostro a tierra. Una humillación total, un sometimiento total a la palabra de Dios. Esta es la otra actitud que debemos tener cuando nos acercamos a meditar la palabra de Dios. Podemos hacerlo con respeto, como el punto anterior, seguir un método aprendido, seguir reglas hermenéuticas o de exégesis para hacer una correcta interpretación. Pero si no hay humillación, esa palabra quedará solo como conocimiento. Y aquí la humillación es reconocer que somos hombres mortales, somos polvo, y que el que habla es un Dios todopoderoso. Es el gran Dios, como exclamó Esdras en ese versículo. Esta palabra que meditamos viene de ese Dios, del gran y único Dios, hablándole a usted y a mí. Nos preguntamos, ¿nos estamos humillando ante Dios y su palabra? ¿Usted se está humillando ante Dios y su palabra? ¿Se está sometiendo a la voluntad de Dios? Si no, ¿qué actitud debería cambiar cuando medita la palabra de Dios? Finalmente, vemos que esa actitud del pueblo permitió que la palabra de Dios hiciera efecto en ellos. Se humillaron, lloraron en arrepentimiento. Y como dice el versículo 9, el pueblo había llorado mientras escuchaba la palabra de la ley. Cuando escucha usted la palabra de la ley, cuando escucha la Biblia, ¿qué provoca en usted? En el versículo 12 también dice que celebraron con gran alegría porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Qué gran gozo debe haber en nosotros cuando podemos oír y comprender la voluntad de Dios para nuestra vida. Hermanos, no perdamos esa sensibilidad ante la lectura de la palabra de Dios. Acerquémonos con un verdadero deseo de escuchar la voz de Dios con respeto y humillación. Así podremos ver la eficacia de su palabra en nuestra vida. Sé que hay muchas más enseñanzas en este pasaje. Por ejemplo, cómo el pueblo compartió alimentos con los que no tenían, o cómo persistieron en leer y estudiar la palabra de Dios. Pero el propósito de este podcast no es hacer un estudio ni exponer todo el pasaje, sino animarlo a ver la riqueza de la palabra de Dios que tiene para usted y ver que estas enseñanzas son aplicables para nosotros el día de hoy. Reflexione en las enseñanzas que vimos y aplíquelo a su vida. Le animamos que medite diariamente en la palabra de Dios. Bendiciones. Ayúdenos compartiendo este podcast con familiares y amigos. Recuerde visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com. También puede visitar nuestras redes sociales y suscríbase. En Instagram nos encuentra como Meditación Bíblica, en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica y en YouTube
como Meditación Bíblica Internacional.